En esta ocasión quiero dar mi opinión acerca de los estudios, acerca de las religiones. En particular, por ejemplo, dicen que los sacerdotes católicos estudian muchos años y así podríamos revisar muchas formas de enseñar la religión a través de estudios, a través de aprendizajes. Pero yo me pregunto si a veces esos estudios realmente sirven o no sirven. Por ejemplo, si analizamos, Jesucristo no fue con los sacerdotes, no fue con los estudiosos, no fue con los eruditos, no fue con los que más sabían, sino fue escoger gente simple, gente sencilla. Escogió a pescadores, a gente, agricultores, a gente sin preparación. Entonces, no es necesario muchos estudios, no es necesario mucha preparación, porque he estado analizando que eso, en lugar de causar bien, causa más mal. ¿De qué me sirve a mí estudiar y aprenderme la Biblia, por ejemplo? Eh, ¿De qué me sirve aprenderme toda la Biblia y saber de memoria? Incluso les digo Juan 14:16, Isaías 22:5, y empiezo a recitarles los versículos tal como están. Entonces, a lo mejor me podré ganar un poquito la admiración de algunas personas que digan, ay, se sabe toda la Biblia. Pero ¿realmente eso sirve? ¿Tiene alguna utilidad saberse la Biblia? Cuando esta ya está escrita, cuando puedes agarrar cualquier computadora, cualquier celular y, y, y lo ves, checas en internet, en Google y le dices lo mismo y te da la misma respuesta inmediatamente y mucho mejor y más precisa. Entonces, es necesario reflexionar al respecto. ¿Sí? Si se puede, si es correcto, yo pienso que ya es obsoleto enseñar la memorización. Enseñar a aprender de memoria. La memoria es muy superior ya la memoria en una computadora que en una mente humana. Entonces, si vamos a aprender de memoria, pues mejor la memoria dejémoslo a la computadora. La tenemos a la mano, ¿sí? Una computadora no tiene razón, o sea, raciocinio, pensamiento, ¿sí? Mejor la reflexión, el, el pensar. Estas funciones son las que tenemos que desarrollar y enseñar en base a esto. No enseñar, apréndanse de memoria cuántas veces se dice en el versículo tal esto, cuántas veces en el libro de Hechos habla del Espíritu Santo. Todo eso no tiene ningún valor, ningún sentido. Si no razonamos, si no reflexionamos, si no pensamos, no está sirviendo. De nada sirve el enseñar de memoria. Al contrario, esto he visto que causa problemas fuertes. Esto, en lugar de ayudar, esto me causa problemas. Porque me hace creer que sé, me hace creer que estoy bien, creer que conocemos la palabra bien, y no es cierto. Si no se reflexiona, si no se piensa, y esto no nos lleva a la acción, todo esto tiene que llevar a la acción, o sea, al cambio en el individuo, el cambio en la persona, el cambio en la forma de vivir, en la forma de sentir, a un cambio. ¿Cómo voy a llegar a un cambio con la pura memoria? Si fuera así, pues leyendo o viendo las computadoras cambiaría la gente. No, si se necesita una persona
que nos ayude a razonar, a reflexionar. Entonces la función de un líder, la función de un guía, la función de un pastor debe de estar enfocada aquí. Entonces a los pastores, a los líderes, a los sacerdotes, a los que quieran, dejen de utilizar la memoria y dejen de aprenderse de memoria las cosas y repetir como periquitos de memoria palabras. Reflexionen, razonen y dejen a los libros, dejen a las computadoras, dejen a los celulares el texto exacto, ¿sí? Inviten a la reflexión para que a través de ese pensamiento, de esa reflexión se produzca la acción del cambio y es el vivir, ¿sí? Recordemos que en la época de Jesús pues no había ni computadoras, ni celulares, ni siquiera estaba escrito el Nuevo Testamento, etcétera. Entonces, todo lo que él enseñó, lo enseñó de palabra, lo comunicó de diferente manera, pero a través de invitarlos al cambio, a través de la acción. ¿Qué veían cuando Jesucristo hablaba? ¿Qué aprendieron sus apóstoles? Los hechos, ¿verdad? Aprendieron que él hablaba, decía y ocurrían acciones, ocurrían sanidades, ocurrían hechos. Entonces es muy importante que más bien los guías nos enfoquemos a llevar al cambio primero en nosotros, en nuestras familias, las cosas, para después poder llevar a otros. Pero si nosotros no reflejamos ese cambio, ese vivir, nos hemos topado con cosas, a veces gente que habla bonito, que repite bonito, como el apóstol Guillermo Maldonado, que para mí es una vergüenza y yo no sé de dónde saca, por ejemplo, la palabra apóstol, ¿sí? ¿Quién, ¿Quién le dio ese título? ¿Por qué se pone el apóstol? ¿Por qué la gente se llama apóstol? ¿Quién los embistió de esa autoridad? O sea, si entendemos un poco la iglesia primitiva y dónde nació, un apóstol es un enviado. Jesucristo escogió a los 12 apóstoles y la condición que tenían para ser apóstoles era haber conocido a Jesús, haber sido testigo de su vida, de su muerte y de su resurrección. Entonces, yo me atrevería algún día a dejar que me llamaran apóstol, porque hablo de la palabra de Dios, me envanecería de tal manera violando cuando yo no conocí, yo no viví, yo no soy testigo de la muerte ni de la resurrección de Cristo. Entonces desde ahí empezamos a ver que cómo a veces buscamos nuestra gloria, nuestra vanidad, diciéndonos pastores, diciéndonos guías, diciéndonos líderes, diciéndonos apóstoles, falsamente. Esto es una vergüenza a veces permitir que la gente nos eleve, todo aquel que permite que la gente te eleve como si estuvieras arriba de ellos, ¿verdad? Que tú eres más que ellos son menos. Esto es un error grave de la humanidad. Ninguno debe estar arriba, somos iguales todos, iguales, no arriba, ¿sí? Entonces, predicar la igualdad. Y es más, el que es guía, si se pone en este papel abajo, ¿verdad? Todavía es mejor porque este es el que está enseñando realmente. El que no tiene esto me lleva a la soberbia. Y la soberbia es algo que detesta Dios. Dios vomita a los soberbios. Entonces,